En las aventuras de investigación, la gestión de la información es muy importante. ¿Qué se dice? Es importante porque es lo que hace avanzar la trama. Cómo se dice también es importante porque es lo que establece el tono de la aventura. En este capítulo, en el capítulo 8 de Red Moon, tuvimos muchísima información y tuve que estar constantemente muy pendiente de qué se transmitía para no adelantar demasiado lo que está por venir y cómo se transmitía para mantener ese tono que está teniendo la aventura. Creo que vamos a tratar unos cuantos temillas muy interesantes sobre la gestión de la información hoy, así que ya sabéis, si no habéis visto el capítulo todavía, no le echéis un vistazo a este tras la pantalla porque no vais a entender las referencias y os vais a comer spoilers. Pero si lo habéis hecho, vamos allá. De hecho, es tantísima la información que se fue gestionando la aventura que tengo más chuletas que nunca en ninguno de los tras la pantalla anteriores. Pero bueno, vamos a ir desgranándolo poco a poco, como siempre, desde los puntos de vista de trama, dirección y sistema, aunque el sistema al final mencionaremos algunas cosillas. Por lo pronto, como siempre, como todos los capítulos de Red Moon, comenzamos con un prólogo, mostrando un flashback de alguno de los personajes preferentemente. En este caso, se trataba de Lucas. Y fue muy interesante porque vimos a un Lucas malote, a un Lucas que había hecho una trampa para que cayese Ethan en ella, un poco a modo de venganza por lo que Ethan le había hecho a Leila, quemándole el libro, etc. Algo que vimos en un prólogo anterior. Esa escena vino porque yo a cada uno de los jugadores les dije, dame un secreto, dame algo de tu personaje con lo que luego poder trabajar este tipo de escenas. En el caso de Lucas surgieron varias opciones, pero nos quedamos con esta, porque mostraba a un Lucas que está dispuesto a llegar a extremos muy, vamos a decir, peliagudos, por defender a sus amigos. No tanto por defenderse a sí mismo, pero sí parece que está dispuesto a cualquier cosa por defender a quienes él aprecia. Así que teníamos varios objetivos con esta escena. Por un lado, conocer mejor a Lucas. Por otro lado, también anticipar la relación entre Ethan y Lucas. De momento no se ha visto nada en partida, pero en algún momento se van a encontrar, seguro. Y cuando eso pase, tener una escena como esta nos va a venir fenomenal, porque ya estaremos con esa tensión de qué ha pasado durante esos años de intermedio entre una escena, entre este prólogo y ese encuentro. ¿Qué estará dispuesto a hacer Ethan? ¿Hasta dónde le guarda rencor? Bueno, pues todo eso creo que lo anticipa muy bien un prólogo como este. Y además, fijaos en las caras de los jugadores cuando estamos jugando este prólogo. Y es que no tenían ni idea. Fue un secreto que me comentó el jugador, Pau, a mí en privado. Y por tanto el resto de los jugadores no sabían qué es lo que estaba pasando en ese prólogo. Fue muy divertido ver sus caras porque, bueno, porque estuvieron descubriendo qué es lo que estaba ocurriendo junto con el resto de los espectadores. Y de ahí nos fuimos a la cafetería. Una cafetería donde los personajes estaban haciendo planes, con Joyce que estaba en estado de shock. Una cafetería en donde Jackson se entera de que su padre vacunaba a los chicos del instituto junto con el viejo Billy, aparte es el psicólogo del instituto, porque parece ser que, como se descubriría más tarde, tenían una muy buena relación ambos doctores. Es ahí en la cafetería también cuando Zoe revela que Natalie Green es la nieta del doctor. A quien llaman el viejo Billy, su nombre completo es William Green. Y también es Zoe quien revela precisamente que ambos doctores que eran bastante amigos, que se llevaban muy bien. Es importante porque nos demuestra, para todos aquellos acostumbrados a las aventuras de investigación, que seguramente haya información en casa de ambos. Si tienen esa buena relación y el padre de Jackson estaba metido en todo el tema este de los ojos amarillos y tal, pues si hay información en casa de uno es muy probable que haya información también en casa del otro, ¿no? Como de hecho así se vio más adelante en el capítulo. Los personajes, como menciona Leila en algún momento, se dejan arrastrar muchas veces por lo que sienten o por lo que
por el miedo que tienen, por el miedo también a actuar de los siguientes pasos, ¿no? Y eso les lleva un poco, no voy a decir a la inacción, pero sí a actuar de manera más lenta de lo que se necesita ahora mismo, de lo que Red Moon necesita ahora mismo. Y no Red Moon como aventura, sino Red Moon como pueblo, porque está muriendo gente y se acaban las horas de luz. Así que Zoe también interrumpe las divagaciones del grupo para que se ponga en marcha. Ya es un venga, ya. Sí, muy bien, tenemos que actuar, ¿no? Pues venga, vamos allá. Entonces, eso ha servido para a través de un PNJ, por un lado, le pega porque Zoe es así, es muy echada para adelante, y además, pues ponemos en marcha de nuevo cuando una escena ha terminado un poco su ciclo de vida o su utilidad, pues para poder continuar. Y allí el grupo se dividió en dos. Por un lado, Jackson y Lucas se fueron a casa del Dr. Green y Leila, Zoe y Joyce se fueron a casa de Zoe, intentando pues llevar a una Joyce que está hecha polvo y reunirse allí todos, ¿no? Vale, lo que pasó en la casa del Dr. Green es muy interesante. Es muy interesante porque pillan a una chica que después descubren que es Eleanor Rush, la hermana de Talia. Talia, que ya sabéis que es un miembro del grupete, y la pillan, bueno, la pillan robando, ¿vale? Está buscando algo para darle a su hermana porque está muy nerviosa y demás. Pero desde luego Eleanor no se lo pone fácil, disimula muchísimo, se ve que es una persona muy acostumbrada pues a mentir y a salirse con la suya y tiene una cara y un desparpajo tremendos. El objetivo un poco en esa escena con Eleanor era, por un lado, a través de Eleanor llamar la atención de los jugadores de lo ocurrido en la estación de esquí en otoño, cuando murieron Cassidy y Brent, porque lo cuenta Eleanor, cuenta lo que le pasó a su hermana ella. Y esto es muy importante, porque aquí lo que yo estaba haciendo como director de juego es transmitir buena parte de la información que les podría contar Talia, pero viéndola desde el punto de vista de su hermana. De tal manera que ya no es solamente, a ver, PNJ cuenta mi información, sino que además, como Eleanor está hablando de su hermana, está metiendo todo el rato sus propias opiniones personales con respecto al resto de personajes, con respecto pues al resto del grupo, sus propias sensaciones. Nos permite no solamente conocer qué es lo que ha ocurrido a Talia, para poder avanzar más o menos la investigación, sino además darle el color a través de los ojos de un PNJ. Esto es lo que os decía antes de empezar del tono, de no solamente qué se dice, sino el cómo se dice, cómo se transmite esa información. Y aquí se usó un cipher, se utilizó un cipher para hackear el ordenador. Por cierto, tenéis que ver las caras de todos porque nos estábamos muriendo de la risa, nos estábamos aguantando la risa. ¿Por qué? Porque precisamente Pau, antes de empezar la partida, me había pedido de cambiar ese cipher porque no veía que lo fuera a utilizar mucho y mi pregunta en ese momento fue, ¿estás completamente seguro? Al final reculó y cuando salió en partida el por qué se lo había dicho que le iba a ser de utilidad, pues nos estábamos riendo todos un montón. Bueno, gracias a ese cipher pudieron encontrar archivos sobre todos los PJs en el ordenador del Dr. Green. Y eso nos dio paso a otra información muy importante, que es, bueno, hay archivos sobre todos los PJ, sobre la propia Natalia Green, sobre la abuela, bueno, un montón de gente, ¿no? El caso es que esos archivos demuestran, por un lado, la complicidad que había entre ambos doctores, entre el padre Jackson y el doctor Green, porque algunos de esos análisis de sangre y demás pues habían sido proporcionados por uno por otro, etc., ¿no? Pero nos permitió, sobre todo, recordar a Tarkik. Y aquí, de nuevo, teníamos que ver cómo recordamos a Tarkik. Cómo hacemos que los jugadores y sus personajes recuerden a ese PNJ del que apenas saben nada, de forma que sea emotivo y que les apene y que les llegue. La música jugó un factor muy importante, pero sobre todo yo creo el haberlo introducido en los prólogos que habíamos visto anteriormente, como por ejemplo el de la Casa del Lago, con Lucas allí, con Zoe a su lado en la balsa, contando lo que quería ser ebanista, y meterlo ahí de lado, ¿no? O sea, poner a Tarkik como también participando en la escena. Y lo mismo
con distintas otras escenas, algunas de las cuales habían vivido y otras que eran nuevas. Básicamente se trataba de que los jugadores sintieran como ese personaje del que se había insinuado muchas cosas desde el capítulo 2, pues lo vieran como algo, como alguien vivo, como alguien suyo, como alguien a quien realmente, con quien realmente hubieran compartido cosas y que ahora no estaba, ¿no? Era el confidente de Jackson, era el cómplice de Lucas, pero si os fijáis, no establecimos cuál era la relación entre Tarkik y Talia. Perdón, y Leila. ¿Por qué? Porque está por definir todavía. Tengo algunas ideas, tengo que elegir alguna. Es posible que lo hable con la propia jugadora también para ver un poco qué es lo que mejor le encajaría, pero es algo que todavía está un poco en el aire. Por eso cuando Leila recordó a Tarkik, lo único que dije fue un Tarkik, en un tono como insinuando mucho sin decir nada. Y la jugadora, muy bien cogido por su parte, tampoco entró al trapo de intentar aclarar en ese momento cuál era esa relación. Lo cual está muy bien porque nos permite mantener el tono de la escena y al mismo tiempo sabemos que los dos tenemos como ejercicio posterior de, oye, vamos a aclarar esto, en qué consistiría exactamente, ¿no? Es genial cuando existe esa complicidad en la mesa que te permite llevar las escenas de esta manera, tan fluida. En la casa de Zoe estaban Leila, Zoe y Joyce, como habíamos dicho. Y Joyce, veis que se recupera bastante rápido. Estaba en shock en el capítulo anterior, cuando la recuperaron, cuando la salvaron de la carretera. Estaba, pues eso, medio oída. Y se recupera relativamente rápido, al lado de Leila. ¿Por qué? Pues porque la jugadora se había gastado 3 puntos de experiencia para convertirla en un contacto. Y francamente, tenerla catatónica, pues no es un contacto muy, muy útil. Yo como director de juego hubiera podido dejarla así, y, oye, apañaosla y recuperadla y ya. Pero realmente que se recuperase en ese momento, pues nos ayudaba a proporcionar antes información que es importante. A ver, Joyce, cuando la llevaran a su casa se iba a recuperar, porque se iba a sentir pues en un entorno más seguro, más cómodo para ella. Pero adelantarlo aquí a este momento, de nuevo, me permitía transmitir la información con otro tono, con menos seguridad de la que seguramente Joyce tendría en su casa, más una Joyce más emotiva, más hecha polvo. Se siente incompleta, cree tener algo en su interior, un crepuscular, y que tiene algo en su interior es algo que también siente Leila, así que da mucho pie a qué está pasando aquí. Si eso lo tiene Joyce, ¿lo tengo yo también o yo soy algo completo, ¿no? Por parte del personaje de Leila. Joyce insiste mucho en el eco. Gritasteis, dice, o él quiere de vuelta lo que os llevasteis, lo que le quitasteis, lo que solo deberías tener tú crepuscular, le dijo a Leila. Esto es muy interesante, esa frase, porque está diciéndole a Leila directamente, tú eres una crepuscular, tú no eres la Leila original, y lo que tú tenías quisiste, mm, bueno, se lo quitaste a alguien porque querías dárselo también. Es algo que le dice Joyce después, quisiste compartir lo que tú tenías con tus amigos y es cuando se lió, es cuando se lió ese grito, ¿no? Bueno, pues un poco todo lo que pasó. Y cuando le preguntan también que a Joyce de qué hacía fuera, pues confiesa que varios hombres que se la llevaron de su casa, solamente reconoció a uno, dice que es el padre de Alice. ¿Por qué? Dice que solamente reconociera al padre de Alice para mantener esa incertidumbre con Joy. Cuando se lo vuelvan a ver, ellos no tienen ningún motivo para desconfiar de la gente, como personajes, pero como jugadores sí, y va a ser muy emocionante y muy divertido ver esa tensión que va a haber entre unos y otros. Al mismo tiempo, es normal o entra dentro de lo que los personajes ya habían visto, el que Simon, el padre de Alice, pues se comportara así, de manera tan violenta. Ya había tenido algunos arrebatos antes, 2 que ellos vieran. Así que encajaba muy bien también que lo viesen. Y es ahí cuando Zoe también se enfurece, coge su escopeta. Leila, un poco asustada, le dice la violencia no es la solución, porque Leila creía que la iba a utilizar con Simon Graham, que es una posibilidad, que Zoe no se anda con tonterías. Pero también le dice, oye, cuando nos encontremos con el asesino, ¿qué?
¿Qué lo matamos? ¿A insultos? ¿O cómo lo detenemos? ¿A insultos? Y ahí es cuando todos acallan porque saben que algo van a tener que hacer, que va a ser un encuentro violento y que es casi seguro que necesiten ir armados, claro. Y se fue a casa de los Rush Lucas. Lucas se va a buscar a Talia y con Eleanor, ¿vale? Y Eleanor le dice a su hermana que le haga caso a Lucas, que es de fiar, que es un tío legal. Y allí, que está Peter, se insinúa un poco que hay algún tipo de relación entre Peter y Talia. Es importante porque recuerdo que Peter era el novio de Cassidy por quien estaba colado Brent. Entonces hay ahí una especie de, no voy a decir triángulo, sino más bien cuarteto, que tiene su lío y que, bueno, pues está relacionado un poco con todo lo que pasó, claro. Talia no cuenta qué pasó en la cueva. Cuenta que fueron a una cueva, que se la llevaron a una cueva, ya lo sabíamos por Eleanor, pero no cuenta qué pasó dentro. ¿Por qué? Porque Lucas falló la tirada. No pasa nada. En este caso, no tener esta información no bloquea avanzar la investigación. Ellos saben que lo que pasara tuvo lugar en una cueva cerca de la estación de esquí y que tuvieron que escalar un poquito, había como unos peldaños excavados en la roca, según la propia Eleanor. Es información más que suficiente para que alguien que se conozca muy bien las montañas, como puede ser Zoe, guíe al grupo. Así que no estamos deteniendo ahí la investigación en absoluto, pero mantenemos el misterio de, oye, si hubieras pasado la tirada, pues hubieras tenido más información y seguramente fueses más preparado a lo que vayas a encontrarte, pero como no la has pasado, pues vas un poco más a ciegas y con un poquito más de incertidumbre y de tensión. Ambas opciones son buenas, pero recompensan, digamos, a los jugadores por las selecciones de habilidades, puntos y los resultados de las tiradas, porque el sistema es importante. Si yo me limito a dar la información que quiero, pues para eso no usemos fichas, ¿no? Y muy interesante también, además, que Lucas no pudo repetir esa tirada porque se había gastado su último punto de experiencia para intentar pillar a las mentiras de Eleanor anteriormente. Así que después no pudiera descubrir a la trama de su hermana, pues tiene su gracia. Y terminaba el capítulo con un epílogo en el que se ve a Jaden buscando a Joyce en el bosque, un Jaden asustado porque no se imagina a Joyce fuera de su casa. Es agorafóbica, es imposible que no esté ahí. Y además, pues se ha visto las señales de violencia que había en la casa, ¿no? Pues alguna silla volcada, la propia puerta forzada, ese tipo de cosas. Así que está muy asustado. Y también terminamos añadiendo tensión, que es cuando algo hambriento, empieza a descender de las montañas, algo con ojos amarillos. Y eso es muy, muy, muy importante. Así que a nivel de trama, como habéis visto, muchísima información que se ha obtenido en esta partida, muchísima información además que ha habido que estar viendo cómo gestionar por mantener el tono, pero al mismo tiempo permitiendo avanzar a los personajes. Jugar mucho también a nivel de dirección, con presentar la información de unos PNJs desde el punto de vista de otros, que ayuda muchísimo a mantener ese tono, y también a gestionar el tiempo. Había unas horas, se han consumido ya, es de noche, terminamos la partida, pues ya se ha puesto el sol y empieza lo malo. Ese asesino, ese ser, sale, desciende las montañas para cazar de nuevo. Y terminar con esos cliffhanger, con esa tensión, ayuda mucho a mantener un poco las ganas de querer volver a la semana que viene, ¿no? Y desde el punto de vista de sistema, se han gastado, creo que 2 cipher. Lucas se gastó el del USB de hackeo y creo que se gastó uno también, unas anfetaminas que le permitían recuperar puntos de vigor, pero no estoy seguro, creo que sí. Va a ser muy interesante también porque Leila, que tenía un montón de puntos de experiencia, se ha gastado también 4 en comprar un avance de su personaje. Y en ese avance, pues ha adquirido una habilidad que veremos en partida en las sesiones siguientes. No sabemos si en la siguiente directamente o más tarde. Pero sí que os cuento que hemos estado hablando en privado
para ver qué elegir y cómo encajarlo de la mejor forma posible en la trama. Y es una de las cosas más divertidas que tiene, cuando los personajes mejoran durante una aventura. ¿Esto que tienes ahora lo has tenido siempre? Y si es así, ¿por qué no ha aparecido antes? Y si no es así, ¿por qué lo tienes ahora? Y además, ¿cómo encaja en esa trama? Hmm, Vamos a ver qué es lo que ocurre. En el siguiente capítulo, el capítulo 9 de Red Moon. Está muy emocionante esto y nos estamos acercando cada vez más al tremendo final. Gracias por estar ahí. Y comentadnos, como siempre, qué os parece Red Moon, qué os gusta más, qué os gustaría ver, cuáles son vuestras teorías, quién creéis que es ese asesino que desciende de las montañas y por qué tiene los ojos amarillos. Cualquier cosa que nos queráis comentar, lo vamos hablando. Gracias por estar ahí y nos vemos en RollTV.